Tenemos el gusto del Grupo Unión de Voluntades, que es una coordinación de movimientos y asociaciones católicas que están dedicadas a trabajar a favor de la vida, la familia y la fe. Tengo mucho gusto de ser anfitriones de nuestro invitado, que es Roy Schoeman, que nació en un suburbio de la ciudad de Nueva York. Es hijo de padres judíos conservadores que huyeron de la Alemania nazi. Creció y fue educado recibiendo educación y formación de los rabinos más prominentes de la comunidad judía contemporánea de Estados Unidos. Fue discípulo de Shlomo Carlebach, prestigiado rabino de la rama conservadora Hasídica, con quien pasó una temporada en Israel. Es egresado del MIT con la licenciatura en Ciencias y también tiene un MBA, Maestría en Negocios en la Magna Cum Laude por la Universidad de Harvard, donde además ha sido profesor de Mercadotecnia en la Escuela de Negocios. Experimentó una inesperada e instantánea conversión al catolicismo, que lo llevó a un cambio y reorientación radical de sus actividades. Desde entonces ha realizado varios estudios de teología, ayudó a lanzar y conducir el programa de televisión católica, ha escrito varios libros y ha dado ponencias. Recibamos con un fuerte aplauso a Roy. Gracias. First of all, I apologize for not being able to speak in Spanish. Primero que nada quiero disculparme por no poder hablarles en español, But I'm very happy to be here. pero estoy muy contento de estar aquí. My plan is to begin with my witness testimony, of course, Planeo empezar, por supuesto, con mi testimonio and then go on to talk a little bit about the relationship between Judaism and the Catholic faith. y desde luego después abordar el tema de la relación entre el judaísmo y la fe católica. I'm often introduced as being a convert from Judaism. Yo soy a veces digo que no soy un convertido del judaísmo al catolicismo, That doesn't bother me at all when people say that, pero no me importa cuando la gente lo dice así. but it's not the way I can think of it. Pero no es la manera como yo puedo pensar al respecto. Of course, I am baptized Catholic and a very enthusiastic member of the Catholic Por Church. supuesto, yo fui bautizado católico y soy un miembro muy entusiasta de la fe católica. But I think of myself as a Jew in the Catholic Church. Pero yo me concibo a mí mismo como un judío en la Iglesia católica. As far as I can tell, I went from being a Jew Les puedo decir que yo he sido un judío who did not know the Jewish Messiah que no conocía al Mesías judío to a Jew who does know the Jewish Messiah y ahora soy un judío que conoce al Mesías judío and who follows the transformation, who follows what he transformed Judaism into. y yo soy seguidor de lo que él transformó del judaísmo hacia la fe. It seems to me that Judaism and the Catholic Church Me parece a mí que el judaísmo en la Iglesia católica are not truly two different religions, no son dos religiones diferentes, but are two phases, in some sense, of one and the same religion. sino son dos fases de una misma religión. There are certainly two phases of the same plan for salvation. Y ciertamente dos fases del mismo plan de salvación. First phase, to make possible the incarnation of God as man. La primera etapa hizo posible la encarnación del Hijo del Hombre. And a second phase, to propagate the fruits of that throughout the whole world through the Catholic Church and the sacraments. Y la segunda fase para poder dar a conocer esta fe a través de todo el mundo, a través de los sacramentos. This story actually begins at the very beginning in the Garden of Eden. Esta historia empieza en realidad desde el principio en el jardín del Edén. I know I said I'd start with my witness testimony, but I Sí, will iba a get, empezar con mi testimonio, pero to it. pero llegaré hacia él. It's when God originally created man.
Cuando Dios originalmente creó al hombre, He created him to live in a state of continual intimacy with him Él lo creó para estar continuamente en relación con Él, and happiness, en felicidad, no suffering, sin sufrimientos, no death, sin muerte, even no work. aún sin trabajar. But when man decided to sin Pero cuando el hombre decidió pecar and Adam and Eve fell, y cayeron Adán y Eva, that original blessed state of man was ruined. ese estado original de bendición se arruinó. But at that very moment, God knew Pero en ese mismo momento Dios supo that He would not only, at some point in the future, que no solamente en un cierto punto del futuro restore man to that original blessed state, restauraría al hombre a ese punto original de bendición, but raise him to an infinitely higher state sino que lo llevaría a un momento mucho más alto, infinitamente más grande, through the incarnation of the second person of the Most Holy Trinity a través de la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad, as a man at a future point in time. en un hombre en un punto futuro de la historia. I say it's an infinitely higher state Y dije, es un estado mucho más alto, because, as we know, Jesus Christ was one person porque como sabemos Jesucristo es una persona with two natures, con dos naturalezas, a divine nature and a human nature. una naturaleza divina y una naturaleza humana, And in him, those two natures were combined. y en él se combinan dos naturalezas, And after that, for all eternity, y después de eso, para toda la eternidad, there is an intermingling of divine and human nature, hay una unión íntima entre lo divino y lo humano, which we will participate in ourselves que hará que nosotros mismos participemos ahí, if we play our cards right. si jugamos bien nuestro juego. So, if the second person of the Trinity was going to incarnate as a man, Así que si la segunda persona de la Santísima Trinidad fuera a encarnarse como hombre, at a future point in time, en cierto punto de la historia, it would be at a particular time, sería en un tiempo particular, at a particular place in the world, en un punto particular del mundo, among a particular people, entre un pueblo en particular, and even in the womb of a particular virgin. y aún en el vientre de una virgen en particular. Of course, that people would have to be prepared. Por supuesto, esta gente tendría que ser preparada, They would have to be separated out tendría que ser apartada from all the other peoples on the earth, de todos los otros pueblos de la tierra, kept separate for almost 2,000 years, mantenerla así por 2000 años aproximadamente, while they received a tremendous amount of divine revelation. mientras recibían una cantidad impresionante de revelaciones, To know, first of all, about the one true, uncreated God. para saber primero que nada sobre el verdadero e increado Dios, To know about the creation of man, para saber sobre la creación del hombre, the fall of man, la caída del hombre, the seriousness of sin, la seriedad del pecado, the need for redemption, la necesidad de redención the future coming of a y Redeemer. la futura venida del Redentor. They would have to be given enough divine revelation Tendría que tener suficiente revelación divina to recognize the Messiah para when he came, reconocer al Mesías cuando Él viniera, and be given enough understanding of theology y el suficiente conocimiento teológico to understand what was happening para poder entender qué estaba sucediendo and to spread the new religion to the four corners of the earth. y llevar esta religión a los 4 puntos cardinales de la tierra. And that was the job for which the Jews were chosen. Y para ese trabajo Dios eligió a los judíos. But the intention of, when God chose the Jews Cuando Dios eligió a los judíos for this special task, para esta especial tarea, it wasn't for them, of course. por supuesto no era para ellos, It was for the fruition of their job, era para que pudieran desarrollar su trabajo, which was to spread salvation to all of que mankind era llevar la salvación a toda la humanidad through Christianity and the Catholic Church. a través de la cristiandad y la Iglesia Católica. So it wasn't me that changed religions, Así que yo no fui el que cambió de religión, but the religion itself
changed with that transformation. sino que la religión en sí misma cambió en ese punto de la historia y se transformó. Now to my witness testimony. Ahora voy a mi testimonio. As was mentioned, I was born and raised Jewish. Así como mencionaron, nací y crecí judío. My parents were both German Jewish Holocaust refugees. Mis dos padres fueron refugiados del Holocausto de la Segunda Guerra. They met in New York City, Ellos se conocieron en Nueva York and that's where I grew up Jewish. y ahí es donde yo crecí como judío. I was quite religious and devout growing up, Fui bastante religioso and went to Jewish religious education y crecí en una educación religiosa judía, from the beginning of school until university, desde el principio de la escuela hasta la universidad, alongside secular education. hasta que llegué a ese lugar de educación secular. In the last few years before university, Antes de la universidad, en los pocos años anteriores, I became more religiously Jewish, me hice aún mucho más religioso en mi fe judía and I became the disciple of a Hasidic rabbi. y me convertí en discípulo de un rabino hasídico. You know the Hasids with the ear curls and Ustedes the saben, black los robes. hasídicos son aquellos que usan los rulos en el pelo. And the summer between high school and Y university, en el verano, entre la secundaria y la universidad, I lived and traveled with him in Israel. viví y viajé con él en Israel. And I thought of not returning to the United States to begin university, Y aún pensé en no regresar a los Estados Unidos a empezar la universidad, but to stay in Israel and enter Jewish religious life. sino quedarme en una vida religiosa en Israel. But I didn't. I returned to the United States and began university. Pero finalmente regresé a Estados Unidos y empecé la universidad. It was MIT, Engineering Scientific School. Estuve en el MIT en el área de ingeniería y ciencias. And there I lost my belief in God Y ahí perdí mi creencia en Dios. under the influence of the false scientific view Bajo la influencia de una falsa ciencia, that religion is just a superstition que la religión es solo superstición, that man came up with until he had science y que el hombre va con la religión hasta que él conoce la ciencia to give him the true y explanations que of encuentra everything. las verdaderas explicaciones a través de la ciencia. I say that's a false scientific view Y yo ya dije, eso es una falsa visión científica, because the essence of science porque la esencia de la ciencia is to look at the data, look at the evidence, es mirar la evidencia, mirar los datos and develop a theory y desarrollar una teoría that can successfully explain the que evidence. puede exitosamente explicar la evidencia. If it does succeed in explaining the evidence, Si esto no se ve y no explica la evidencia, one can hold it, keep it, uno puede quedarse, but if it's unable to explain the evidence, pero si no es posible explicar la evidencia, one has to discard it and come up with another theory. tiene que descartar la teoría y ir por una nueva teoría. In fact, the theory of materialism, that there's nothing but the material world, De hecho, la teoría del materialismo, que no es otra cosa que la explicación del mundo material, totally fails to explain the evidence. falla completamente para explicar la evidencia. I think that God has given us a particular gift in our days Yo creo que Dios nos ha dado un don muy particular en nuestros días, of a lot of material, physical evidence for the truths of the Catholic faith. de muchísima evidencia material para el reconocimiento de la verdadera fe católica. We all know here about the Tilma of Guadalupe, Todos aquí sabemos de la tilma de Guadalupe and probably also the Shroud of Turin, y también de la sábana de Turín, the Miracle of Fatima, el milagro de Fátima, the medical miracles of Lourdes, los muchos milagros en Lourdes, milagros médicos and so forth. y así. There is lots of physical, material evidence Hay muchísima evidencia física material that is completely inconsistent with the materialistic worldview que es completamente inconsistente con un punto de vista materialista and extremely consistent with the Catholic faith. y extremadamente consistente con la fe católica. And that's why I say it's a
falsely scientific Y por view. eso digo que es una falsa visión científica. But of course, I didn't realize this at the time, Pero por supuesto yo no me di cuenta de eso en aquel tiempo. and I lost my belief in God under this false scientific Y view. yo perdí mi fe en Dios bajo esta falsa visión científica. And by the time I left university, I was essentially atheist. En el tiempo en que yo estuve en la universidad, esencialmente ya era un ateo. And after a few years of working as an engineer, Y después de unos años de estar trabajando como ingeniero, I went back to Harvard and went to Harvard Business School. y fui a la Universidad de Harvard, a la Escuela de Administración de Negocios. I did well enough there that when I graduated, Y lo hice también que cuando me gradué, they invited me back to join the faculty. ellos me invitaron a unirme a la facultad. So at the age of 29, Así que a los 29 años I found myself a newly made professor of marketing at Harvard Business me School. encontré siendo un profesor de marketing en la Escuela de Administración de Negocios de Harvard. And that's really where my witness testimony begins. Y ahí es realmente donde empieza mi testimonio. Because all of my life since I was a small child, Porque toda mi vida, desde que fui un pequeño, I had felt that there has to be a real meaning and purpose to life. yo sabía que tendría que haber un verdadero sentido y propósito en mi vida. And sometime when I was older, Y algunas veces cuando ya era más grande, I would come to know the real meaning and purpose of life. llegaría a saber el verdadero propósito de la vida. As a child, I thought it would come Cuando era niño pensé que llegaría ese momento from entering into a personal relationship with God, de estar en una relación personal con Dios, which I really thought would happen at my bar mitzvah. que realmente pensé que sería en mi bar mitzvah. The bar mitzvah is like the Jewish version of Catholic El confirmation. bar mitzvah es como la versión judía de la confirmación católica. When the child is about 13, Cuando el hombre o el niño tiene 13 años, there is a ceremony in the synagogue, hay una ceremonia en la sinagoga and he enters into religious adulthood. y ahí entra en la adultez religiosa. I really thought that at my bar mitzvah I would come to know God personally, Yo pensé que en el bar mitzvah iba a conocer personalmente a Dios. and when that didn't happen, Y cuando eso no sucedió, it was actually one of the saddest days of my childhood. de hecho fue uno de los días más tristes de mi infancia. But then pretty soon I decided Pero muy pronto decidí that the real meaning and purpose of que life el verdadero propósito y objetivo de la vida would come when I got a driver's sería license, cuando tuviera mi licencia de conducir or when I began university, o cuando empezara la universidad or when I began my o career, cuando empezara mi carrera and so forth. y así. But here I was already more successful Pero aquí era cuando más exitoso era in a worldly career en la carrera humana than I had ever expected to be. de lo que jamás habría esperado ser. But life still had no meaning or purpose. Pero la vida seguía sin tener sentido ni propósito. We were just a chemical accident. Solamente era un accidente químico. A bolt of lightning hit a puddle of amino acids Una bola de aminoácidos y de energías 5 billion years ago. que empezó hace 5 millones de años And here we are. y aquí estamos. And there's no meaning or purpose to anything. Sin ningún propósito ni sentido. We live 60 or 80 years and Para that's the vivir end. 60 u 80 años, a lo más 90 And so forth. y así. And so but what was different now Pero lo que era ahora diferente, was there was no longer anything in the future no había nada hacia el futuro that I could imagine in the future que pudiera imaginar en el futuro that would give my life meaning and que purpose. le diera a mi vida un propósito de vida. So I fell into the darkest despair of my life. Así que entré en la desesperación más oscura de mi vida And it was in that mood y estaba yo en ese ánimo that I was walking in nature early one morning, y caminé una mañana en medio de la naturaleza, alone, lost in my thoughts, solo, perdido en mis pensamientos, when I received the most spectacular grace of my life. cuando recibí la gracia más espectacular de mi vida. I was just walking along, Iba solamente caminando and from one moment to the next, y de un momento a otro
The curtain between earth and heaven disappeared, La cortina que separa el cielo de la tierra desapareció. and I found myself in the presence of God, Y me encontré a mí mismo en la presencia de Dios. very knowingly, intimately in communion with God. Muy conscientemente sabiendo y entrando en comunión con Dios. And I saw my life Y vi mi vida as I would see it after I died, como la vería después de morir. looking back over my life in the presence of God. Viendo hacia atrás mi vida en la presencia de Dios. I saw how I would feel about everything after I died. Supe cómo me sentiría después de morir. I saw that my two greatest regrets after I died Sabía que las dos cosas de las que me arrepentiría después de morir would be one, all of the time and energy I had wasted, sería una, todo el tiempo y la energía que había desperdiciado, worrying about not being loved, preocupándome por no ser amado, when every moment of my existence I had been held cuando todo el momento de mi existencia había estado in an ocean of love, en un océano de amor, greater than I ever imagined could exist, más grande de lo que jamás hubiera pensado que existiría, coming from this all-knowing, all-loving God. viniendo de este Dios que todo lo sabe y todo es amor. The other great regret El otro arrepentimiento would be every hour I had wasted es cada hora que había desperdiciado doing nothing of value in the eyes of heaven. haciendo cosas sin valor ante los ojos del cielo. I saw that we live forever, Vi que vivirían para siempre, eternamente, and that every action we do y que cada acción que hacemos has a moral content tiene un contenido moral which is observed and recorded que es observado y registrado and weighed in the balance. y espera un balance. And here I have been so worried about life having no meaning, Y yo que había tenido este sentido de no tener un objetivo en la vida, but every moment has the possibility pero cada momento había tenido la posibilidad of a moral action. de un acto moral. If we make the right choice, Si hacemos las decisiones correctas, we will be rewarded for it for all eternity. seremos recompensados por toda la eternidad. And if we let the opportunity go by, Y si tú dejas que la oportunidad se te vaya, it will be a lost opportunity for será una oportunidad que se pierde all eternity. para toda la eternidad. I saw that everything that had ever happened to me Yo vi que todo aquello que me había pasado had been the most perfect thing había sido la cosa más perfecta, that could have been arranged que pudo haber sido arreglada by an all-knowing, all-loving God, por un Dios que es todo amor y que todo lo sabe, not only including those things no solo incluyendo aquellas cosas that had caused the most suffering at the time, que me habían costado el mayor sufrimiento en aquel momento, but especially those things sino especialmente esas cosas that had caused the most suffering at the que me time. costaron el mayor sufrimiento en aquel momento. By far, the biggest part of this experience De lejos esta experiencia was to come into the full knowledge fue entrar en el conocimiento perfecto that God Himself, que Dios mismo, God who created everything that exists, Dios que creó todo lo que existe, that created existence itself, que había creado la existencia en sí misma, not only knew me by name, no solamente me conocía por mi nombre, not only controlled everything that had ever happened to me, no solamente controlaba todo lo que me había pasado, so that it would be the most perfect thing possible, sino que había sido lo más perfecto posible but had been paying attention to me, y me había estado poniendo atención, looking over me, viendo sobre mí caring about me, y cuidándome, caring about how I felt importándole cómo me sentía at every moment of my existence, en cada momento de mi existencia, as though I were the only creature como si yo fuera la única criatura that He had ever created, que jamás hubiera creado. such that everything that made me happy, Así que cualquier cosa que me hacía a mí feliz, in a very real way, de una manera muy real, made Him happy, lo hacía a él feliz. and everything that made me sad Y todo lo que me hacía triste, me ponía triste, made Him sad. lo ponía a él triste.
That was by far the most transformative aspect of this. Y esto es la parte más transformadora de esta experiencia. I, of course, understood Por supuesto comprendí that the meaning and purpose of my life que el propósito y el significado, el sentido de mi vida was to worship and serve era adorar y servir my Lord and Master and a God, mi Señor, mi Dios y mi Maestro, who was revealing himself to que me. se reveló Él mismo a mí. But I didn't know who he was. Pero yo no sabía quién era Él, I didn't know what his name was. no sabía cuál era su nombre, I couldn't think of him as the God of Judaism. no podía pensar en Él como el Dios del judaísmo, Now, of course, I realize he was. por como Él era conmigo. But in all fairness, Pero para ser justo, the picture of God that one gets from the Old Testament la imagen que uno tiene de Dios del Antiguo Testamento is of a God much more distant es un Dios muy distante and much more severe y muy severo and much more y judgmental muy justiciero than this God. que este Dios que yo experimenté. So as I was walking along, Así mientras yo caminaba, I was still physically walking at this time. físicamente seguía caminando. I'm going to describe this a little bit. Voy a describir esto un poquito. I was seeing into the spiritual world, Yo estaba viendo el mundo espiritual, but I was still seeing also the physical world. pero también estaba viendo el mundo físico. And it's as though the physical world had become almost transparent. Y mientras veía el mundo físico casi transparente, And through it, I saw the spiritual world. y a través de esto veía el mundo espiritual, And the spiritual world el mundo espiritual was so much more real era mucho más real and so much more y solid mucho más sólido. that I wasn't surprised that I was seeing it. Y no me sorprendía de estarlo viendo así. The only thing that surprised me Lo único que me sorprendía was that I could ever have been blind es to it. cómo fui tan ciego para no ver esto. And I couldn't imagine at the time Y no pude imaginarme en ese momento that I could ever stop seeing it. que podría dejar de verlo así. So as I said, I was walking along Así still. como les decía, iba caminando And as I walked, I prayed, y mientras iba caminando rezaba. let me know your name Déjame conocer tu nombre so I know what religion to follow, para poder saber qué religión seguir, to worship and serve you properly. para servirte y adorarte adecuadamente. I don't mind if you're Buddha, No me importa si eres Buda and I have to become y Buddhist. me tengo que convertir en un budista. I don't mind if you're Krishna, No me importa si eres Krishna and I have to become y me Hindu. tengo que convertir en hindú. I don't mind if you're Apollo, No me importa si eres Apolo and I have to become a Roman y tengo que pagan, ser un romano pagano. as long as you're not Christ. Mientras no seas Cristo And I have to become Christian. y tenga que convertirme cristiana. And I very literally prayed that, Y literalmente eso fue lo que yo recé and he respected that prayer, y respetó esa oración and he didn't reveal his y name. no me reveló su nombre. So he didn't reveal his name to me. Así que él no reveló su nombre a mí. I obviously wasn't ready to hear it. Yo no estaba obviamente preparado para escucharlo. One second. But I went back home after this experience, Regresé a mi casa después de esta experiencia, happy for the first time since childhood. muy feliz por primera vez desde que era niño. I knew there was never any reason to be anxious about anything, Supe que no debería estar ansioso en relación con ninguna cosa, that absolutely everything that happened que todo lo que pasa was the most perfect thing that could be arranged, ha sido arreglado de manera perfecta, that instead of life having no meaning, que en vez de no tener ningún sentido, it had an infinite depth of meaning, tenía un amplísimo sentido, because every moment had the possibility of a moral action porque cada momento
un acto moral, for which we will be rewarded for all eternity. por el cual seremos recompensados por toda la eternidad. I know that's a somewhat selfish point of view, Sé que esto es un punto de vista egoísta, and I was completely selfish at the time. y en ese tiempo yo era completamente egoísta. In my defense, I'll say, En mi defensa diría I was a marketing professor at Harvard Business School, que era un profesor de marketing de la escuela de Harvard, which is a graduate program in selfishness. que es un programa especial para graduarse en egoísmo. So I didn't see that it was wrong to be selfish. Yo no veía que estaba equivocado al ser egoísta. I saw the problem as that I had been Yo resolví el problema stupidly selfish. viendo que había sido estúpidamente egoísta And if I wanted to be smartly selfish, y que si quería ser listo en mi egoísmo, I would put all my time and energy debería de poner todo mi tiempo y energía into building up treasure in heaven. para construir un tesoro en el cielo. Actually, during that first experience, De hecho, durante esta primera experiencia, I had an image come to my mind. tenía una imagen que venía a mi mente. It was as though I was a child playing a game of Monopoly, Y era yo un niño jugando un juego del Monopoly, greedily trying to accumulate this Monopoly money, tratando de acumular con avaricia este dinero del Monopoly just brightly colored pieces of paper, y teniendo ahí pedazos de papel de color, when to the side there was a huge pile of gold coins I was ignoring. sabiendo que al lado estaba una pila de monedas de oro que estaba ignorando. So when I got back to Harvard, Así que cuando regresé a Harvard, I had lost all interest in teaching Harvard MBAs. perdí todo mi interés en seguir enseñando la maestría de administración de negocios, How to make a little more money, cómo hacer más dinero. and all I wanted to do Todo lo que yo quería hacer was find out who this God was era encontrar quién era este Dios, and how to worship and serve Him properly, cómo adorarlo y servirlo adecuadamente, and how to work on my heavenly bank account. y cómo trabajar en mi cuenta celestial. I know in a way this is all wrong, Yo sé que de alguna manera esto está todo mal, but Jesus Himself said, pero Jesús mismo dijo, the children of this world los hijos de este mundo are more clever about their interests son más listos sobre sus asuntos than the children of God are about theirs. que los hijos de Dios sobre sus asuntos. In that parable of the unjust steward. Sí, en esa parábola del el injusto trabajador. So it's not completely wrong. Así que no está completamente equivocado. If we are going to be concerned about our own interests, Si vamos a estar preocupados en nuestros intereses, they really should be our eternal interests. deberían de ser nuestros intereses para la eternidad. It doesn't make any sense at all No tiene ningún sentido to ignore our eternity ignorar la eternidad for any benefit at all that lasts maybe 80 years. por ninguna cosa que a lo mejor va a durar 80 años, When everything that benefits our eternity cuando todos los beneficios podrían durar la eternidad will very literally benefit us y nos van a realmente, literalmente beneficiar hundreds and millions of years. cientos de millones de años. Actually, more than that, because forever. De hecho, mucho más que eso, porque es para siempre. As a former business school professor, Como un profesor formal de la escuela de administración, it's a very bad exchange. es muy malo ese intercambio. So, as I said, I lost interest in teaching Harvard MBAs. Como les dije, perdí el interés en enseñar en Harvard I put all my time and energy into finding out about this experience. y puse todo mi interés y energía para desarrollarme en esta experiencia. I wasn't very successful in the things I looked into.
No tuve mucho éxito en aquellas cosas en las que investigué, because it had been a mystical experience. porque había sido una experiencia mística. So what can you do? I found a mystic to talk to. ¿Y cómo iba a encontrar a un místico para poder hablar de esto? And this was a university town in the 1980s. Y era una ciudad universitaria en los años 80, So of course it was a lot of New Age nonsense. así que había muchísimas cosas de New Age y sin sentido. But there was one good thing that I did. Pero una buena cosa que yo hice, Every night before going to sleep, cada noche antes de irme a dormir, I would say a short prayer decía una pequeña oración that I had made up que yo mismo compuse. to know the name Conocer el nombre of my Lord and God and Master de mi Dios, mi Señor y Maestro, who had revealed himself to me that day. como se me había revelado a mí en ese día. A year to the day Exactamente al año, after that first experience, después de esa primera experiencia, I went to sleep me fui a dormir. after saying that prayer, Después de decir esa oración. and also a prayer of thanksgiving Y también una oración de acción de gracias for what had happened exactly a year earlier. por lo que me había pasado exactamente un año antes. I went to sleep. Fui a dormir. I thought I was woken Sentí que me despertaba by a hand gently on my shoulder con una mano puesta gentilmente sobre mi hombro and led to a room y fui guiado hacia una habitación and left alone solo, with the most beautiful young woman I could ever imagine. encontrándome con la más bella mujer que jamás me hubiera podido imaginar. I knew without being told Supe sin que nadie me lo dijera that it was the Blessed Virgin Mary. que era la Santísima Virgen María. When I found myself in her presence, Cuando me encontré a mí mismo en su presencia, all I wanted to do todo lo que yo quería hacer was fall on my knees era caer de rodillas and honor her appropriately. y honrarla como ella se merecía. The first thought that crossed my mind El primer pensamiento que cruzó mi mente was, I wish I at least knew the Hail Mary, fue, ojalá y supiera al menos el Ave María, but I didn't. pero yo no me lo sabía. The first thing she said to me Y la primera cosa que ella me dijo a mí was she offered to answer any questions I might have for her. era que me ofrecía responder cualquier pregunta que yo le hiciera. Let me go back and describe that first impression a little bit. Déjenme describirles un poquito esta primera impresión. As beautiful as she was to look at, Así tan hermosa como era para quedársele viendo, it wasn't the most affecting part of the experience. no era lo que me afectaba más en esta experiencia. To be in her presence Estar en su presencia and to feel the purity and intensity of the love y sentir la pureza y la intensidad de su amor that flowed from her que fluía de ella, lifted me up into a state of ecstasy que me levantaba a un estado de éxtasis greater than I ever imagined could exist. inimaginable, grandemente, no podía existir. And as beautiful as she was to look at, Y así tan hermosa como era para verla, even more affecting todavía mucho más impactante was the sound of her voice, the beauty of her voice, era el sonido de su voz, la belleza de su voz, which flowed through me, que fluía hacia mí, carrying with it that love llevando con ella aquel amor and lifting me up into that state of ecstasy. y elevándome al más alto grado de éxtasis. The only way I can describe her voice La única manera que yo puedo describir su voz is to say that it was made up of es que estaba hecha that which makes music music. de aquello que hace que la música sea música. Anyway, as I said, she offered to answer any questions I had for her. Así como les había dicho, ella me ofreció responderme cualquier pregunta. I sort of wanted to ask her to teach me the Hail Mary Yo quería que me enseñara el Ave María so that I could honor her somehow. para poderla honrar, But I was too proud to admit to her pero era muy orgulloso como para admitir delante de ella that I didn't know it. que no me lo sabía. So when she said she would answer any question, Así que cuando me dijo que le pudiera hacer cualquier pregunta, as an indirect way of getting her to teach me the Hail de Mary, manera indirecta para que me enseñara el Ave María,
I asked her what her favorite prayer to her was. Le pregunté cuál era su oración favorita. Her first answer was a little bit coy. Su primera respuesta fue un poco evasiva. I will say that although she answered all my questions, Puedo decir que ella iba a responder todas mis preguntas, she sometimes answered them a little bit sideways. pero de alguna manera era como de manera lateral. So her first answer was, Así que su primera respuesta fue, I love all prayers to me. amo todas las oraciones que me hacen. But I was a little bit pushy. Pero empujé un poquito. Maybe that's because I'm a New York Jew, I don't know. Tal vez tiene que ver con que soy un judío neoyorquino. But I said, you must love some prayers Pero dije, debes de amar algunas oraciones more than others. más que otras. So she relented and she recited a prayer. Así que ella se dejó empujar y dijo la oración. But it was in Portuguese, Pero estaba en portugués. and I didn't know any Portuguese. Y yo no conocía el portugués. So all I could do was make the effort Lo único que hice fue hacer un esfuerzo to remember the first few words phonetically. para poder recordar fonéticamente las primeras palabras. And the next morning, as soon as I woke up, La siguiente mañana, cuando yo me desperté, I wrote them down phonetically. las escribí de manera fonética. And then later, when I met a Portuguese Catholic woman, Y posteriormente, cuando encontré una mujer portuguesa, I asked her to recite all the prayers to Mary in Portuguese. le pedí que por favor rezara todas las oraciones marianas en portugués. And to the best of my ability, Y en lo mejor que pude, I identified the prayer as, identifiqué la oración O Mary, como Oh María, conceived without sin, concebida sin pecado original, pray for us ruega por nosotros, who have recourse to thee. que recurrimos a vos. I asked her about 5 or 6 other questions. Le hice otras 5 o 6 preguntas. Most of my questions came from La mayor parte de mis preguntas venían just being overwhelmed by her presence de estar sobrepasado por su presencia. and who she was. Y le preguntaba quién era ella. So at one point I asked, Así que en un momento le pregunté, it was more of an exclamation than a question. y en realidad era más una exclamación que una pregunta. How can it be? ¿Cómo es posible? How is it possible ¿Cómo es que esto es así? that you're so magnificent, Que tú eres tan magnificente, that you're so glorious, que eres tan gloriosa, that you're so exalted? que estás tan exaltada? How can it be? ¿Cómo es posible? Her response was to look down at me, Su respuesta fue verme hacia abajo, almost with pity, casi con pena, shake her head gently, moviendo su cabeza muy amablemente, and say, oh no, y dijo, you don't understand. ay no, tú no entiendes, You don't understand anything. no estás entendiendo nada, I'm nothing. yo soy nada, I'm a creature. soy una criatura, I'm a created thing. soy una persona creada, I'm a created thing. soy una cosa creada, He's everything. Él es todo. Then again, out of the desire to honor her somehow appropriately, Entonces, una vez más, por el deseo de honrarla adecuadamente, I asked her what title she liked best for herself. le pregunté qué título le gustaba más, And her response was, y su respuesta fue, I am the beloved daughter of the Father, yo soy la amada hija del Padre, mother of the Son, madre del Hijo and spouse of the Spirit. y esposa del Espíritu. I asked her 3 or 4 more questions. Le pregunté 3 o 4 preguntas más. I guess I'll mention one of them. Creo que puedo mencionar una de ellas. The others were either very foolish or personal. Las otras fueron un poco tontas o muy personales.
By now, I figured out if this is the Blessed Virgin Mary, Por ahora yo ya me podía dar cuenta que era la Santísima Virgen María. it was Christ in the first experience. Entonces mi primera experiencia había sido Cristo. And so this was all about Christianity. Así que todo tenía que ver con la cristiandad. And I better get up to speed pretty quickly. Y así que tendría que apurarme mucho. And all my life I had heard the expression the Holy Spirit, Toda mi vida había escuchado la expresión del Espíritu Santo, but I had no idea what it meant. pero no tenía idea de lo que significaba. I didn't know it was a person. No sabía que era una persona. So I apologize for the way I asked the question. Así que me disculpo por la manera como hice la pregunta. I didn't know any better. No supe hacerlo de una manera mejor. I asked her, Le pregunté, what's this business about the Holy ¿qué Spirit? es todo este asunto del Espíritu Santo? And her response was just to look upwards Y su respuesta fue ver hacia arriba with an expression melting with love con una expresión que se derretía de amor. and say, he's his gaze. Y ella me dijo, es su mirada. After I was finished with the questions and the answers, Después de que terminé con las preguntas y respuestas, she said she had something she wanted to talk to me about. ella me dijo que tenía algo de qué hablarme. She spoke for about another 10 or 15 minutes. Habló por otros 10 o 15 minutos. There's a veil over that part of the experience. Para mí hay un velo sobre esa parte de mi experiencia. The questions and answers part, La parte de las preguntas y las respuestas, I have a complete word for word memory of. tengo una memoria de palabra por palabra, But the second part, I only have a sense of. pero de la segunda parte solamente tengo como un sentido de lo que What she said. ella dijo. After she told me what she wanted to tell me, Después de que ella me dijo lo que tenía que decirme, the audience was over, se acabó esa audiencia and I went back to sleep. y me regresé a dormir. And the next morning when I woke up, La siguiente mañana cuando me desperté, I was hopelessly in love with the Blessed Virgin estaba Mary. completamente enamorado de la Santísima Virgen María. As a matter of fact, the first thought I had when I woke up De hecho, mi primer pensamiento cuando me desperté was, oh boy, fue, oh Dios, oh boy. In Spanish we say, oh Dios, yeah, but it sounds a little Okay. blasphemous. oh boy. Oh boy. I can't wait to go to sleep again tonight No puedo esperarme a dormirme otra vez and see her again. para volverla a ver. It never occurred to me that it wouldn't happen. Y nunca se me ocurrió que eso no iba a suceder. And then when I didn't see her again that night, Y cuando no la vi esa noche, I said to myself, me dije a mí mismo, it must at least happen once a week pasará al menos una vez a la semana, or once a month o una vez al mes, and so forth. y así. And by the time I realized it would never happen again, Cuando me di cuenta que nunca más sucedería, the memory had faded enough se había desvanecido suficientemente la memoria, that I could face going on with life así que podía enfrentarme a seguir adelante con mi vida, without seeing her again before I sin died. verla antes de morir. But if I had known the next morning Pero cuando me desperté la siguiente mañana, that I would have to wait 60 or so years and die before I got si to yo see me her hubiera again, despertado sabiendo que tendría que esperar 60, 80 años antes de volver a verla, I don't know how I could have gone on. no sé cómo hubiera podido seguir adelante. All of life was so colorless Toda la vida se había convertido sin luz, and tasteless and cardboard and sin gray sabor, acartonada and gray y gris, compared to being in her presence. comparada con estar en su presencia. That I don't know how I could have gone on. Y no hubiera podido saber cómo seguir adelante. Anyway, of course, I knew as soon as I woke up the next morning Pero de cualquier manera, tan pronto como yo me desperté en la siguiente mañana, that I wanted nothing but to be yo sabía que no quería otra cosa sino ser as completely and fully a Christian as possible. tan completamente cristiano
enseñaron como fuera posible. I didn't know what that meant. No sabía lo que eso significaría. I didn't know what the difference between a Protestant and a Catholic No was. sabía cuál era la diferencia entre el mundo protestante y católico. Really, the only thing I could do En realidad, lo único que yo pude hacer was open a local telephone book fue abrir un directorio telefónico local and find a church to go to. y encontrar una iglesia para ir a ella. It was a Protestant church. Y fue una iglesia protestante. And as soon as I got to know the pastor a little bit, Y tan pronto como conocí un poquito al pastor, I shyly asked him about the Blessed Virgin Mary. tímidamente le pregunté sobre la Santísima Virgen María. And when he answered without the respect I knew she Y deserved, cuando él contestó sin el respeto que ella merecía, I knew this is no place for me. sabía que ese no era un lugar para mí. The other thing that I was doing in those days La otra cosa que estuve haciendo en esos días was I was spending all my free time at Marian shrines. fue estar teniendo todo mi tiempo libre en los santuarios marianos. There was a shrine to Our Lady of La Salette, Había un santuario de Nuestra Señora de la Salette, not far from my house. no muy lejos de mi casa. And I would drive there 3 or 4 times a week Iba allá 3 o 4 veces a la semana to walk the grounds para caminar en los jardines and feel her presence y sentir su presencia, and commune with her. estar en comunión con ella. Sometimes when I was there, Algunas veces cuando yo estaba ahí, there would be a mass going on. había una misa And whenever I was in the presence of a mass going on, y cuando había esa misa I was filled with a tremendous desire to receive communion, sentía un deseo tremendo de recibir la Eucaristía, even though I didn't know what it was. aunque no sabía qué era. So those are the two things that led me fairly directly Así que esas fueron las dos cosas que me llevaron directamente to the Catholic Church. a la Iglesia Católica. Knowing who the Blessed Virgin Mary is Saber quién es la Santísima Virgen María and wanting to receive communion. y querer recibir la comunión. In fact, when I first began to ask to be baptized as a De Catholic, hecho, al principio, cuando yo pedía ser bautizado católico, I didn't believe all of Catholic doctrine. no creía en toda la doctrina católica. It actually took a few years, Me tomó varios años, but I wanted to be baptized as a Catholic pero quería ser bautizado como católico, because I wanted to receive communion every day. porque quería recibir la comunión diariamente. And I knew that if I was baptized as anything else, Sabía que si ya era bautizado de cualquier otra denominación, now I know it isn't real communion. ahora yo sé que no es una comunión real, I didn't know that at the pero en ese time, momento yo no lo sabía. but I knew that it could only be once a month or once a week. Pero sabía que solamente podrían darla una vez al mes o una vez a la semana. And if I wanted to be every day, Y si yo la quería diariamente, I had to choose the Catholic tenía Church. que escoger la Iglesia Católica. I'm going to stop there and ask for questions. Voy a parar aquí para que pudieran ustedes hacer preguntas y yo contestarlas. And I'll see where the questions lead me. Y veré a dónde me llevan las preguntas. And either from, and then I will go on to talk about Después iré para hablar the role of Judaism in salvation sobre el rol del judaísmo en la salvación in this period in between the first and second coming of Christ. y sobre la segunda venida de Jesucristo. Su nombre, por favor, y si representan algún movimiento, alguna idea de quién levante la mano. ¿Alguna pregunta? Ya. Norma Alberto. My name is Norma Alberto and Union. En español y en Tell us more about dinos más acerca de cómo viste la Virgen, cómo está. Describe us, how did you see Our Lady? Our Lady. ¿No? Pues, Of course, no picture or statue
Por supuesto, ninguna estatua ni pintura can capture her beauty. puede capturar su belleza. And we know that in different apparitions, Sabemos que en diferentes apariciones she appears somewhat differently. aparece de manera diferente. The way she appeared to me La manera como ella se me aparece a mí was the way she looked at Fatima es más bien como ella se apareció en Fátima and the way she looked at Medjugorje. o como se aparece en Medjugorje. It was that version of apparition. Es ese tipo de aparición. You mean, was she white? Yeah, she looked like a Fatima or Sí, se ve como Medjugorje. en Fátima o Medjugorje. Her hair was Su cabello very light brown. es café muy claro. I don't like to use the expression, No quiero usar esta expresión, but it's what we call dirty blonde. pero es lo que llamamos como güerita. She had a veil. Tenía un velo, She had a long, tenía I don't know what you call it. un There- vestido largo, There was just a little bit of hair that showed under her un veil. poquito de cabello sobre su frente. Her chin was very triangular. Su barba era como triangular, And she looked to be maybe 18, 19, parecía de 18 o de 19, very young. muy joven. Soy Alejandra Ramírez, soy católica. Lo que pasa es que a mí lo que me impacta más de mi religión, What I'm most impressed of my religion, además de la Virgen María, besides Our Lady, es nuestro Señor Jesucristo. He is our Lord Jesus Christ. Para mí Él es el centro. He is the center. Claro, Dios Padre, Dios Of Espíritu course, Santo. God the Father and the Holy Spirit. ¿En qué momento usted descubre a Cristo? Discover Christ. I discovered Christ in that first experience. Yo descubrí a Cristo en mi primera experiencia. I just didn't know his name. Solo no sabía su nombre. Now I know he is Christ. Ahora sabía que era Cristo, But I really discovered him. pero en realidad lo descubrí. I experienced his power, Experimenté su poder, his divinity, su divinidad, his participation in the Holy Trinity, su participación en la Santísima Trinidad, his love for me, su amor por mí, his total sovereignty, su soberanía completa, his closeness to my heart, su cercanía a mi corazón, and so forth. y así todo. I just didn't know it was him. Solo no sabía que era él. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Soy Verónica de la Concha y quiero preguntar cómo viviste la experiencia de esta transición en tu religión o en tu creencia, en tu fe, con el mundo a tu alrededor, tu familia, tus amigos. How did you live this transformation in relation with your family and friends? It's a very good question. Thank you. Muy buena pregunta, gracias. When this first happened, I was very naive. Cuando esto primero sucedió yo era muy naif. I thought people have to believe me Pensé que la gente tendría que creerme, because I saw it myself. porque yo mismo lo vi. It never occurred to me they wouldn't believe me. Y nunca pensé que no me creerían. The first person I tried to tell La primera persona a quien traté de decírselo was my mother. fue mi mamá. I telephoned her. Le hablé por teléfono. She was always quite depressed. Siempre luchó contra la depresión. She had lost her faith in God, Había perdido su fe en Dios. and she had suffered a lot in the Holocaust. Había sufrido mucho en el holocausto. So I called her up Así que le llamé and I said, "Hey, oh mom, y le dije, oh mamá, I have good news. le tengo buenas noticias. It's all true. Todo es verdad. God exists. Dios existe. We live forever." Y vamos a vivir para siempre. And so forth. Y así.
It never occurred to me she wouldn't believe me. Nunca se me ocurrió que no me creería. There was just a silence on the phone. Solo habría silencio en otro lado del teléfono. And then when I told my colleagues at Harvard, Y entonces cuando algunos colegas de Harvard se los compartí, the ones who were friends of mine, los que eran mis amigos, they just looked very expressionless no tenían expresión and wanted to leave as quickly as possible. y se iban tan pronto como podían. They also had thought I had gone También crazy. pensaron, ya lo perdimos. That was really the reaction. Esa fue la reacción de ellos. And I lost all my Jewish friends. En realidad perdí todos mis amigos judíos And I lost my friendship with my colleagues at Harvard. y también mi amistad con los colegas de Harvard, Because as I said, I was naive porque yo fui muy naive and I didn't keep my mouth shut enough. y no me callé suficientemente. When my parents found out about the Christianity, Cuando mis padres encontraron lo relacionado con la cristiandad, they got very angry, se enojaron mucho, especially my father. especialmente mi papá. He had the typical reaction of a Jewish father in this Tiene- circumstance. Tuvo una reacción típica bajo estas circunstancias de cualquier papá judío. He said, I have no son, Dijo, yo ya no tengo hijo, my son is dead, mi hijo ha muerto, I never want to hear his name again, no voy a pronunciar jamás su nombre, and so forth. y así. But that only lasted about 6 months or so. Pero solo le duró 6 meses. But then he got back in touch with me. Entonces volvió a estar en contacto conmigo, But he was still very angry. pero seguía muy enojado. It only worked if nothing reminded him of my Christianity. Yo solo quería que no le recordara nada de mi cristianismo. As a matter of fact, he visited my house a few years later, De hecho, visitó mi casa unos años después. and my house was full of religious Y mi pictures. casa está llena de imágenes. The Shroud of Turin, La sábana santa, and statues of the Blessed Virgin Mary, estatuas de la Santísima Virgen María, and Saint Joseph, and so forth. San José y así. And he got very angry. Y se enojó mucho. And I said, what's the Y problem? le dije, ¿cuál es el problema? They're all Jews. Todos son judíos. But that didn't help. Pero no le ayudó mucho. And he refused to ever come to my house again. Y se rehusó a volver a mi casa. But God had the last laugh Pero Dios tiene la última palabra. because about a year before he died, Porque un año antes de que él muriera, he died in 2016, él murió en 2016, almost 104 years old. casi, Almost 104 years old. casi de 104 años. With all of his wits, all of his memory, all of his Con mind. todas sus facultades, su memoria, su inteligencia. As a matter of fact, when he was taken to the nursing home, De hecho, cuando lo iban a llevar a la casa de retiro, I asked him and my mother how they got there. y le dije a mi mamá cómo llevarlo. And my mother said, ambulance took us. Y mi mamá dijo, pues en una ambulancia. And my father said, Y mi papá dijo, no, we took a taxi. no, tomaremos un taxi The fare was $20, porque solo pagaremos $20. and I gave him a $5 tip. Y le voy a dar $5 de propina. And this is like at 102 years Y eso old. un hombre de 102 años. So he was in the nursing home, Así que estaba en la casa de retiro and he was about 2 weeks before dying, y fue 2 semanas antes de que él muriera. and he had had a very bad suffering evening. Y tuvo un día de muchísimo sufrimiento. I had moved them near my house where I live in Florida, Yo lo llevé cerca de mi casa donde yo vivía en Florida and set them up, for this last part of their life. y lo acomodé para esta última parte de su vida. So I had left my father at the end of that evening, Así que me retiré esa tarde de donde estaba mi papá and I came to visit him the next morning, y vine a verlo la siguiente mañana. and he was sitting up in bed Estaba sentado en su cama with his eyes shining, con sus ojos cerrados, and he said, brillantes. yeah, he said, the strangest thing happened last night.
Sabes, hijo, esto me pasó anoche. after you left. Después de que tú te fuiste, Jesus appeared to me. Jesús me apareció. Interesting, don't you think? Es interesante, ¿no crees? And that's all he said. Fue todo lo que dijo. But after that, he felt very warmly towards Jesus. Pero después de eso ya fue muy cálido en relación con Jesús. Once I forgot to wear this when I visited Una him. vez que olvidé mi cruz al visitarlo, And he said, "Where's that thing you wear around your me neck? dijo, ¿dónde está esa cosa que tú te pones en el cuello? You really ought to be wearing it, you Tú know." deberías de estarlo usando, ¿sabes? And I was able to baptize him on Good Y Friday. tuve la oportunidad de bautizarlo en Viernes Santo. He woke up that Easter morning. Él se levantó en la mañana del domingo de resurrección. He had been unconscious for a few days. Estuvo inconsciente varios días. It was very surprising that he woke up completely awake. Y fue muy sorprendente de que se despertó completamente And he sat up in bed y se sentó en la cama and he said, "Today's Passover, isn't it? y dijo, estamos en la Pascua, ¿no es cierto? We have to go to the Seder. Tenemos que ir Are we we have to go, to the Seder? a la sinagoga, No, Seder. It is the Jewish celebration of a la Passover. celebración judía, al Pesach, al Pesach. Good. Pesach. In Hebrew it's Seder. In English it's Seder. Not. It doesn't really matter. The celebration. Okay. Passover was transformed into Easter. Sí, el paso del Mar Rojo se convirtió en la Pascua. Good Friday was, of course, on Passover Eve. En la tarde del Viernes Santo. All of Passover is a foreshadowing Todo esto es una preimagen of Easter. de lo que sería la Pascua. Easter is the fulfillment of the promise of Passover. La Pascua es la plenitud de lo que representaba el Passover. And anyway, so Easter morning he sat up Así que en la mañana él se sentó saying, it's Passover, we have to celebrate Passover. diciendo, es la Pascua, tenemos que celebrarla. So obviously in his soul, En su alma a lot was happening and shown mucho there. estaba sucediendo y lo estaba mostrando. And then he died on Easter Tuesday. Y entonces él murió después del domingo de Pascua en martes. So God had the last laugh with him. Así que Dios sonrió al final. And my mother also, Y mi mamá también. she died in February of this year. Ella murió en febrero de este año. But a few weeks before her death, Pero 2 semanas antes de que ella muriera, although up until that point she was very anti-Christian, aun cuando ella había llegado al punto de ser muy anticristiana, actually more after what happened to my father, de hecho mucho más después de lo que le pasó a mi papá, but she had a conversion, pero ella tuvo su conversión. and I was able to baptize her also. Y tuve la oportunidad de bautizarla también. And actually she also was able to be confirmed Y también fue confirmada. and received the brown scapula Y llevó el escapulario café and received an apostolic y blessing una bendición apostólica. and the Tridentine last rites, Y los últimos ritos de la liturgia tridentina. and she was buried out of a Tridentine Requiem Mass. Así que tuvo su misa de régimen tridentina. Yeah, so I made a long story out of it. Así but that's que what es una happened. larguísima historia de su pregunta. I'm very, very grateful to God. Soy muy agradecido con Dios. There was no sign of any progress No hubo signo de ningún progreso until just before each of them hasta died. antes de que cada uno de ellos muriera. But he was very, very faithful. Pero fueron muy, muy fieles. Él fue muy fiel. Yo quería preguntar, para la conversión de los judíos, el pueblo elegido, ¿hay algún mensaje para los judíos sobre la conversión al catolicismo, a creer que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios? ¿O eso se va a dar en nuestros tiempos?
Now tell me what the question is. The question is, what about the conversion of the Jews to Jesus the Messiah? Is that for the last time, for the latter times, or what? Do you mean the conversion? Do you mean the conversion To Protestantism or the conversion to the Catholic Church? Or? Recognize to Jesus the Son of I'll God. try. Lo intentaré. There is a lot of conversion of Jews going on today. Está sucediendo muchísimas conversiones de judíos en nuestros días. And it is very interesting in the light of the Catholic teaching Y es muy interesante a la luz de las enseñanzas de la Iglesia Católica about the need for there to be Jewish conversion sobre la necesidad de la conversión de los judíos before the second coming. antes de la segunda venida. The paragraph 674 El párrafo 674 of the New Catechism of the Catholic Church del Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica says, quote, dice a la letra: "The glorious Messiah's coming la venida del Mesías en su gloria is suspended at every moment of history está suspendida en todo momento de la historia until his recognition by all Israel." hasta que todo Israel lo reconozca. You can look it up when you get home. Así que ustedes búsquenlo cuando lleguen a su casa, así dice. It's been a teaching of the church Es enseñanza de la Iglesia, since the church fathers. desde los padres de la Iglesia, There has to be a large-scale conversion of the Jews de que tiene que darse a larga escala la conversión de los judíos for the second coming to happen. para que suceda la segunda venida. I'll just repeat that paragraph. Voy a repetir lo que dice ese párrafo, ese numeral. The glorious Messiah's coming La venida gloriosa del Mesías is suspended at every moment of history está suspendida en cualquier momento de la historia until his recognition by all Israel. hasta que sea reconocido por todo Israel. There is no clear teaching about what all Israel means. No hay enseñanza de qué significa todo Israel. Some of the church fathers took it literally, that it meant every Jew. Algunos padres de la iglesia lo toman literal, cada judío. But most just that it was a dramatic, large conversion of the Pero Jews. la mayor parte lo toma como una dramática conversión de un gran número de judíos. The doctrine comes from Esta doctrina viene largely St. Paul's letter to the Romans, de la carta de San Pablo a los Romanos, chapter 11. capítulo 11. I was planning to talk about that anyway this evening, Como quiera iba a hablar de esto en esta noche. so I'll take this as the Holy Spirit guiding the question to get me to talk about it. Así que lo tomo como que el Espíritu Santo vio la pregunta para poder llegar a este punto. So let me go through Romans 11 a little bit Déjenme por favor citar Romanos 11 un poco and talk about what it means. y les hablaré de lo que esto significa. So starting at the beginning of chapter 11, Empezamos al principio del capítulo 11. St. Paul says, San Pablo dice: I ask then, has God rejected his people? By no means. I myself am an Israelite, a descendant of Abraham, a member of the tribe of Benjamin. God has not rejected his people whom he foreknew. Entonces digo yo, ¿es que Dios rechazó a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha rechazado Dios a su pueblo, al cual eligió de antemano. What then? Israel failed to obtain what it sought. The elect obtained it, but the rest were hardened, as it is written, God gave them a spirit of stupor, eyes that should not see, and ears that should not hear, down to this very day. Let their eyes be darkened, so that they cannot see.
Entonces, ¿qué? Lo que Israel busca no lo consiguió, mientras que los elegidos lo consiguieron. Los demás, en cambio, se endurecieron, conforme a lo que está escrito. Les dio Dios espíritu de necedad, ojos para no ver y oídos para no oír, hasta el día de hoy. Que se les llenen de tinieblas los ojos para no ver, dobléguenles las espaldas por siempre. So we see something very mysterious here. Así que vemos algo muy misterioso aquí. The Jews' failure to recognize Jesus Los judíos fallaron en reconocer a Jesús, wasn't entirely their own fault, pero no fue enteramente su culpa. due to their stubbornness and hard-heartedness, Su dureza de corazón y estupidez, but it was, in fact, also a part of divine providence. de hecho, fue parte de la divina providencia. As St. Paul says, Como San Pablo dice, God gave them a spirit of stupor. Eyesight should not see, and earsight should not hear. Let their eyes be darkened so that they cannot see. Dios les dio un espíritu de necedad, ojos para no ver, oídos para no oír, hasta el día de hoy. Que se les llenen de tinieblas los ojos para no ver. So why did God want most of the Jews not to follow Jesus? ¿Y por qué Dios quiere que la mayor parte de los judíos no siguieran a Jesús? St. Paul goes on to explain. San Pablo sigue adelante y explica. So I'll read the next section. Voy a leer la siguiente sección. So I ask, have they stumbled so as to fall? By no means, but through their trespass, salvation has come to the Gentiles. Now, if their trespass means riches for the world, and if their failure means riches for the Gentiles, how much more will their full inclusion mean? For if their rejection means the reconciliation of the world, what will their acceptance mean but life from the dead? Digo pues, ¿es que tropezaron hasta caer definitivamente? De ninguna manera, al contrario, por su caída vino la salvación a los gentiles, para provocar el celo de Israel. Pues si su caída es riqueza para el mundo y su fracaso riqueza de los gentiles, ¿cuánto más lo será su plenitud? For if their rejection means the reconciliation of the world, Porque si su reprobación es reconciliación del mundo, ¿qué será su restauración, sino una vida que surge de entre los muertos? through their trespass, salvation has come to the Gentiles. A través de su falla, la riqueza ha llegado a los gentiles. Their trespass means riches for the world. Su falla significa riqueza para el mundo. Their failure means riches for the Gentiles. Y su fracaso, riqueza de los gentiles. So what is St. Paul talking about here? ¿De qué estará hablando aquí San Pablo? That if the Jews had all entered the church Que si los judíos no entraron en la iglesia at the time of Jesus, en el tiempo de Jesús, the church could not have spread properly la iglesia no hubiera podido difundirse apropiadamente throughout the Gentile world, a través del mundo gentil, throughout all the Gentiles. a través de todos los gentiles. Gentile just means everybody who wasn't a Jew. Gentiles significa todos aquellos que no eran judíos. So he's saying explicitly the Jews had to fail Así que expresamente él lo dice, los judíos tenían que fallar for the church to spread through the Gentile world. para que la iglesia pudiera darse a conocer en el mundo de los gentiles. What's he talking about here? ¿Está hablando de qué en este punto? We know from the very first crisis of the church, Nosotros conocemos de la primerísima crisis de la iglesia it's described in Acts chapter 15. que se describe en los Hechos de los Apóstoles capítulo 15 It required the first church council, y que requirió del primer concilio de la iglesia, the Council of Jerusalem, el concilio de Jerusalén, about 50 AD. a más o menos en el 58, 58, 50 AD, 50, the year 50. ok, en el año 58. Not 8. Just, I know, the year 50. Ah, en el año 50. En el año 50 después de Cristo, All of the apostles had to return to Jerusalem todos los apóstoles regresaron
regresaron a Jerusalén to decide this burning issue, para discutir este tópico tan candente, to resolve this burning issue para poder resolver este tópico candente, that was in danger of sort of sinking the early church. y que podía llevar al fracaso a la iglesia que apenas nacía. And what was the question? ¿Y cuál era la pregunta? Are we allowed to let Gentiles into the church? ¿Dejaremos entrar a los gentiles a la iglesia? Or do you have to be Jewish to qualify for membership in the church? ¿O tienes que ser judío para calificar como miembro de la iglesia? Some of the apostles were making Gentiles Algunos de los apóstoles conocieron a algunos gentiles, first convert to Judaism primero los convertían al judaísmo before they would be allowed to enter the church. antes de que los dejaran entrar en la iglesia. You can see where this mistake came from, Ustedes ya han visto de dónde viene este error, because Jesus was a Jew. porque Jesús era un judío, All of the apostles were Jews. todos los apóstoles eran judíos, The disciples were Jews. los discípulos eran judíos, The 3,000 who converted los 3,000 que se convirtieron on the first Pentecost en el primer Pentecostés, were all Jews. todos eran judíos. And Jesus even said he came to fulfill Judaism. Y Jesús aún había dicho que había venido a completar el judaísmo. When the church first emerged, Cuando emergió la primera iglesia it looked like an outgrowth of Judaism, y parecía que era para el judaísmo, like a sect of Judaism. era como una secta judía. So it was logical that people would think, Así que la gente que estaba dentro era lógico you have to be a Jew to que qualify. les dijeran, tienes que ser judío para poder entrar. This danger was avoided Este peligro se evitó by the very fact that por el mismo hecho de que very soon muy pronto the church became visibly Gentile. la iglesia se convirtió visiblemente integrada por los gentiles. And so it was obvious that this was not a part of Judaism, Y era obvio entonces que no era parte del judaísmo, but it was for everyone in the world. sino para todo el mundo en el mundo, para todos los que estaban en el mundo. But if the 5 million Jews around Jerusalem Pero si los 5 millones de judíos que estaban alrededor de Jerusalén at the time of en Jesus el tiempo de Jesús, had all entered the church, todos hubieran entrado en la iglesia, it would have been much harder to understand hubiera sido muy difícil entender that this wasn't about Judaism, que esto no se trataba del judaísmo, but it was for the whole world. sino para todo el mundo. So it was the failure of the Jews Así que fue por la falla de los judíos that opened the door for the Gentiles. que se abrieron las puertas a los gentiles. With that, I will read those verses again. Así que ya sabiendo esto les voy a volver a leer los versos. Los versículos. So I ask, have they stumbled so as to fall? By no means. Through their trespass, salvation has come to the Gentiles. Through their trespass, salvation has come to the Gentiles. I'll just stop there. Digo pues, ¿es que tropezaron hasta caer definitivamente? De ninguna manera, al contrario, por su caída vino la salvación a los gentiles. But he also says, Pero él también dice, if their failure means riches for the Gentiles, how much more will their full inclusion mean? si su caída es riqueza del mundo y su fracaso riqueza de los gentiles, ¿cuánto más lo será su plenitud? If the failure of the Jews to follow Jesus was such a great blessing, Si fue tan gran bendición que hubieran fracasado, fallado los judíos, how much greater blessing will their following Jesus be? ¿qué mayor bendición será cuando sigan a Cristo? He goes on to say, Y él continúa diciendo, for if their rejection means the reconciliation of the world, porque si su reprobación significa la reconciliación del mundo, what will their acceptance mean but life from the dead? ¿qué será su restauración sino una vida que surge de entre los muertos?
We have another dogma about the time of the second coming, Nosotros tenemos otro dogma relacionado con la venida, el tiempo de la segunda venida. It comes from the first catechism, the Catechism of the Council of Trent, Esto viene del catecismo primero del Concilio de Trento and it says of the second coming can't happen y dice, la segunda venida no puede darse until there is a widespread falling away from the faith. hasta que haya una amplia apostasía en la fe. It's referred to as the Great Apostasy, Se conoce como la gran apostasía, that before Jesus comes again, de que Jesús antes de venir otra vez, there will be a large turning away from the faith of Christians. habrá un alejamiento de los cristianos de la fe. It's based on a number of scripture verses. Está basado en ciertos versículos. When Jesus says just before the Passion, Cuando Jesús dice antes de su pasión, if man is like this when the wood is green, si así tratan al leño verde, what will he be like when the wood is dry? ¿qué será cuando del leño seco? So we have that image of the wood being green, Así que tenemos una imagen del madero verde, this spiritual life flowing through mankind. que la vida espiritual que fluye a través de la humanidad. But near the time of the second coming, Pero cerca a la venida segunda, that spiritual life will dry up. esa vida espiritual se secará. The wood will be dry, Se secará esa madera, like dead wood. como maderas muertas. So when St. Paul says, Así que cuando San Pablo dice, for if their rejection means the reconciliation of the world, pues si su reprobación es la reconciliación del mundo, what will their acceptance mean but life from the dead? ¿qué será su restauración sino una vida que surge de entre los muertos? I think that life from the dead Pienso que esa vida que sale de los muertos can be referring to that same image. puede referirse a esa misma imagen. And as the great apostasy, because of the great apostasy, a lot of Christians leave the church. Porque debido a esta gran apostasía, muchos cristianos dejan la iglesia. The entry of the Jews into the church Y entonces vendrá la entrada de los judíos a la iglesia. will be a kind of counteracting Y force. será como una fuerza que contractuará contra eso. St. Paul goes on to give his image of the olive tree. San Pablo continúa y da esta imagen del árbol del olivo, The olive tree of salvation. el árbol de la salvación. The roots of the tree are in Judaism. Las raíces es el verdadero judaísmo, la fe judía. The original olive tree is the Jews. El árbol original del olivo son los judíos. And then I'll go to what St. Paul says. Así que ahora voy a lo que San Pablo dice. But if some of the branches of that original olive tree were broken off, Si se han cortado algunas de las ramas, and you, a wild olive shoot, were grafted in their place, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado en su lugar, to share the richness of the olive tree, para participar de la riqueza de su raíz, do not boast over the branches. no te gloríes contra las ramas. If you do boast, Si te glorías, remember it is not you that support the root, recuerda que no eres tú quien sostiene las raíces, but the root that supports you. sino que las raíces te sostienen a ti. You will say, branches were broken off Dirías entonces, ¿se han cortado las ramas para qué? so that I might be grafted in. Para que yo pueda ser injertado. That is true, Eso es cierto. but even the others, Asimismo ellos, if they do not persist in their unbelief, si no persisten en la incredulidad, will be grafted in, serán injertados. for God has the power to graft them in again. Pues Dios tiene el poder para injertarlos de nuevo. For if you have been cut from what is by nature a wild olive tree, Pues si tú fuiste cortado de un olivo silvestre, tu árbol natural, and grafted contrary to nature into a cultivated olive tree, y fuiste injertado en contra de lo que es natural en este árbol de olivo, how much more will these natural branches
cuanto más aquellos serán injertados, pues son be grafted back into their own olive tree. conforme a lo que les es natural en su propio olivo. So this is St. Paul's picture of Jew and Gentile in the church. Así que esta es la imagen que San Pablo nos da de los judíos y los gentiles dentro de la iglesia. Salvation first came from Judaism. La salvación primero viene de los judíos. The olive tree of salvation was originally the Jews. Originalmente el árbol es naturalmente de los judíos. The root being Judaism. Las raíces es el judaísmo. Some of those branches were broken off. Algunas de esas ramas fueron cortadas. Those are the Jews that did not follow Jesus. Esos fueron los judíos que no siguieron a Jesús In order to make room para dar lugar, to graft in wild olive para branches, injertar las ramas silvestres, who are the Gentiles. que son los gentiles. If you're one of those grafted in wild olive Si branches, tú eres una de esas ramas silvestres injertada, don't boast over the broken off original olive branches. no presumas por encima de las originales, If you do boast, porque si presumes, remember that you don't support the root, date cuenta que tú no estás soportando las raíces, but the root supports you. sino que las raíces te están soportando a ti. And even the broken off branches Y aún las ramas que fueron can be, alejadas can be grafted in again. pueden ser injertadas nuevamente. And when they are, Y cuando sean, they'll be even better suited to the tree serán aún mucho mejor el árbol, because they were originally part of it. porque son originalmente parte de ellas. Don't blame me, this isn't me No me talking. culpen, yo no lo estoy diciendo, It's St. Paul. es San Pablo. So that's really the picture. Así que esta es la imagen. And then St. Paul goes on to say, Y así San Pablo sigue adelante y dice, lest you be wise in your own conceits, sean listos en sus propios conocimientos. I want you to understand this mystery, brethren. No quiero que lo ignoréis, hermanos. A hardening has come upon part of Israel, Este misterio para que no os consideréis sabios a vuestros ojos, que la ceguera de Israel until the full number of the Gentiles come in, fue parcial hasta que entrara la plenitud de los gentiles, and so all Israel will be saved. y así todo Israel se salve. So this is a scripture verse. Este es un versículo de las Sagradas Escrituras, That's one of the verses quoted in the Catechism, que es uno de los versículos copiados en el Catecismo, supporting the teaching that a conversion of the Jews has to come before the second que coming. soporta la enseñanza de que la conversión de los judíos es necesaria para la segunda venida. A veil has been put over the eyes of the Jews Un velo fue puesto sobre los ojos de los judíos until the full number of the Gentiles come in, hasta que llegue el número completo de gentiles, and so all Israel will be saved. y así todo Israel se salvará. So the picture is Así que la imagen es that salvation, or I don't want to say salvation, God first established relationship with the Jews, que Dios primero estableció relación con los judíos, and then when He introduced the church, y después cuando introdujo la iglesia, it was time for the Gentiles, era el tiempo de los gentiles, and for the Gentiles to all come into the church. y por eso los gentiles fueron llamados a la iglesia. And then when the full number of the Gentiles has come into the Y church, cuando ese número se complete de gentiles para entrar a la iglesia, it will be time to lift the veil from the eyes of the será Jews. el tiempo de quitar el velo de los ojos de los judíos. And then finally the Jews will come into the Y church. finalmente los judíos entrarán a la iglesia. And the church composed of Jew and Gentile Y la iglesia se compondrá de judíos y gentiles. will be ready for the second coming. Y estará lista para la segunda venida. Makes sense, right? ¿Les hace sentido, no? Then St. Paul talks about why God arranged Y things this way. después San Pablo habla de por qué Dios hizo las cosas así. So I'll continue with verse 28. Continúo con el versículo 28. As regards the gospel, Por- no, it's okay. It's my fault. I know. As regards the gospel, they are enemies of God,
Por lo que se refiere al Evangelio, han llegado a ser enemigos para vuestro bien, for your sake. para su bien. But as regards election, Pero en cuanto a la elección, they are beloved for the sake of their forefathers. son amados a causa de sus padres, For the gifts and the call of God are irrevocable. porque los dones y la vocación de Dios son irrevocables. Just as you were once disobedient to God, Pues si como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, but have now received mercy y ahora habéis alcanzado misericordia because of their disobedience, a causa de su desobediencia, so they have now been disobedient, así también ellos ahora no han obedecido, in order that by the mercy shown to you, para que vosotros alcancéis misericordia, they also may receive mercy. al fin de que también ellos consigan misericordia. For God has consigned all men to disobedience, Porque Dios encerró a todos en la desobediencia, that he may have mercy upon all. para tener misericordia de todos. So you see that at the time that Jesus came, Así ustedes ven que en el tiempo en que vino Jesús, the Gentiles were, quote, disobedient. los gentiles eran desobedientes, They were out of relationship with God, estaban fuera de la relación con Dios, but the Jews were in relationship with God. pero los judíos estaban en relación con Dios. So when the Gentiles entered the church, Así que cuando los gentiles entraron en la iglesia, it was obviously a sovereign act of the mercy of God. fue evidentemente un acto soberano de la misericordia de Dios. But since the Jews were in relationship with God, Pero como los judíos estaban en relación con Dios, if they had immediately entered the church, si hubieran inmediatamente entrado a la iglesia, they wouldn't have seen it as an act of the mercy of God. no lo hubieran visto como un acto de la misericordia de Dios. They would have thought that it was something they deserved. Lo hubieran pensado que era algo que ellos merecían. They also had to pass through a period of disobedience, Así que ellos también tendrían que pasar un periodo de desobediencia. so that when they finally came into the church, Para que cuando ellos finalmente entraran en la iglesia, it would be obvious to them and everyone else fuera obvio para ellos y para todos that it also was a sovereign act of the mercy of que God. también fue un acto soberano de misericordia divina. Nothing that they or anyone could possibly deserve. Nada que ellos pudieran haber merecido. So everyone had to pass through a period of disobedience. Así que todos tendríamos un periodo de desobediencia. The period of disobedience for the Gentiles El periodo de desobediencia de los gentiles was before Christ came. fue antes de la venida de Cristo. The period of disobedience for the Jews El periodo de la desobediencia de los judíos was after he came. fue después de que él vino. As St. Paul said, San Pablo dice, for God has consigned all men to disobedience, porque Dios ha querido que todos cayeran en la desobediencia that he may have mercy upon all. para tener misericordia de todos. It all makes sense, right? Ahora sí hace sentido, ¿verdad? Any questions? ¿Alguna pregunta? Oh, God. Hi, Roy. Actually, they asked the questions that I wanted to ask first, but now I have a situation with Israeli Jews that are very strong in their faith, and they're very hard to accept Christianity. Yo Because tengo of una our pregunta relationship. relacionada con los israelitas, que ellos creen mucho en su religión y en su fe, y son muy duros para poder creer en Jesús. So the question is, how do you get to them? How are you getting to them evangelizing the very hardcore Jews? ¿Cómo haces tú para poder evangelizar el duro corazón de los judíos? First of all, if I can kind of almost correct you a little bit, Primero que todo, quiero corregirte un poquito. it's not that they're very strong in their faith. It's not that they're very strong in their faith, No es que sean muy fuertes en su fe, as much as they're very strong in their Jewish identity sino que son muy fuertes en su identidad judía and their identification as Jews and their loyalty to being Jews. y la lealtad a ser judíos.
And I don't think there's anything one can do directly. Creo que no hay nada que yo directamente pueda hacer. I think that it has to be grace at work Tiene que estar la gracia trabajando en ellos for them to recognize Jesus. para que puedan reconocer a Jesús. I have written 2 books. He escrito 2 libros. This one, Salvation, is from the Jews. Este que se llama La salvación viene de los judíos. It is about the theology I was talking about. Es sobre la teología de la cual estoy hablando. The other is a collection of Jewish conversions. El otro es una colección de judíos conversos They're all miraculous. que todos tienen milagrosos. It's almost impossible to reason or argue a Jew into believing in Jesus. Es prácticamente imposible argumentar con los judíos para que crean en Jesús. You can do it you can help a Protestant accept the Catholic Church Tú puedes hacer que un protestante acepte la Iglesia Católica by arguing on the basis of the New Testament. argumentando en base al Nuevo Testamento. But the Jewish view Pero el punto de vista judío is the New Testament is entirely fiction. es que es ficción el Nuevo Testamento. So it has no value at all for No reasoning. tiene ningún valor para razonar. My conversion obviously was miraculous. Mi conversión obviamente fue milagrosa. The other 15 in my book were all miraculous. Los otros 15 de los que escribo en mi libro fueron milagrosas sus conversiones. Apparitions of Jesus, Apariciones de Jesús, apparitions of the Blessed Virgin Mary. apariciones de la Santísima Virgen María. The only church-approved apparition of Mary in Rome, La única aparición en Roma church-approved, aprobada por la Iglesia of the Blessed Virgin Mary, de la Santísima Virgen María was to a Jew, actually. fue, de hecho, a un judío. That's why it's really only prayer and grace. Así que solamente puede ser a través de la oración y de la gracia. And also, of course, loving them. Y también amándolos. And if you're willing, offering up sacrifices or suffering. Ofreciendo sacrificios y sufrimientos. But be careful, Pero ten cuidado, because God tends to respect those prayers. porque Dios respeta mucho cuando le pides. Roy, people is going to be like this. I want to say your Okay. Okay, sure. your, Yeah. no, your questions. My what? Internet. Yeah, okay. The books that I mentioned are available on Amazon. Los libros de los que he mencionado están disponibles en Amazon.com. In English and this one in Spanish also. Está en inglés y este otro también está en español. You have to spell my name correctly, Ustedes unfortunately. tienen que escribir apropiadamente su nombre, que es R-O-Y, Roy, S-C-H-O-E-M-A-N. Repito, R-O-Y-S-C-H-O-E-M-A-N. Ese es su nombre. Y el libro en español se llama La salvación viene de los judíos. Y hay otro que se llama Honey from the Rock. Está en inglés y es sobre los 15 testimonios de conversión. Honey, Honey, like bee's name. como Honey, miel. Honey from the rock. from the rock. O sea, miel que sale o brota de la piedra. Honey from the rock. I also have a website. Tengo también un sitio web, Salvation is from the Jews. así en inglés. Salvation is from the Jews.com. .com. And I have a lot of audio and video. Tengo muchos audios y videos. Most is in English, La mayor parte están en inglés, but there are a few videos of talks in pero Spanish. hay algunos videos y pláticas traducidos al español.
End of commercial. Terminamos con el comercial. También está este CD con su testimonio en 30 minutos, está muy bien hecho para quien quiera. No es una adquisición, es una colaboración. ¿Dice español? Está traducido al español. I don't know what you want to do about ending or Sí, keeping going. ya vamos a tener la última pregunta porque ya los párrafos ya nos tienen que... It's a challenge. Mail. M-I-E-I-L, the word mail, at arroba Salvation is from the Jews, .com. You can also find it on my website, the email address. También en el website pueden encontrar su email. La última pregunta, ya para irnos. The last question. Fuiste a ver a la Virgen de Guadalupe. ¿Qué sentiste cuando estuviste en el santuario de la Basílica de Guadalupe? I'm very grateful for having had this opportunity to go to the Tilma of Guadalupe. Yo estoy muy agradecido por haber tenido la oportunidad de haber ido a ver la tilma de Nuestra Señora de Guadalupe. And I'm looking forward very much to going back again before I leave. Y estoy muy deseoso de regresar antes de regresar a casa. And I was very moved being there. Fue muy motivante el estar ahí. But I frankly don't think that, how can I put this? Many of the people there were very moved. Pero yo creo que muchísima de la gente que estaba ahí estaba realmente movida. And I'm not sure that, how can I put this? When I think of the people who go to great lengths to make the pilgrimage, Cuando yo pienso sobre la gente que hace esos peregrinajes hacia la basílica, and go there on their knees or walking, en rodillas o caminando, I don't think I'm in the same category. yo creo que no entro en la misma categoría. Gracias. Vamos a darle un fuerte aplauso. Para hacer la voluntad de Dios. La oración. Vamos a hacer la oración. Un momento, vamos a hacer la última oración para que lo sigan. Beatriz. Los padres que nos harán una oración final. Padre eterno, queremos darte las gracias por este gran regalo que nos has dado para aumentar nuestra fe y acrecentar más nuestro compromiso contigo y tomar conciencia de que somos eternos, que estamos llamados a participar de la vida de Dios. Con amor eterno te he amado, dice el Señor. Aunque tu madre se olvidare de ti, jamás yo me olvidaré de ti. Eres precioso a mis ojos. Llevo tu nombre escrito en la palma de mi mano. Caerán 10,000 a tu derecha y 10,000 a tu izquierda, y tú te mantendrás en pie porque yo estoy contigo. Toma conciencia que Dios te ama porque eres su hijo amado. Te llama a participar de su vida divina. Te llama a vivir su eternidad porque te ama
y quiere lo mejor para ti. Y no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Una experiencia que nuestro hermano ha tenido del amor de Dios. Estamos llamados a participar de la vida de Dios. Por eso la Virgen nos recomienda 5 cosas: leer la palabra de Dios y vivirla, el rezo del Santo Rosario con el corazón, tu confesión, hacerla cada 8 días si eres servidor, y si no eres servidor, confesarte cada mes. La comunión, alimentarte del cuerpo y la sangre del Señor. Cuando tú comulgas, tienes un encuentro con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, que se hace uno contigo, tú te haces uno con Dios. También nos recomienda el ayuno para dominar las pasiones, dominar el odio, el rencor, el resentimiento, la soberbia, la gula, la pereza. ¿En qué consiste el ayuno? No tomar nada de las 12 de la noche hasta las 2 de la tarde, o tomando pura agua natural de las 12 de la noche a las 3 de la tarde, o el ayuno, pan y agua, desayunas, comes y cenas un vaso de ayuno bolillo, que es el que más le gusta al Señor. O un ayuno parcial, comer pura fruta durante todo el día, comer pura verdura durante todo el día, o no ver la televisión durante un mes. Los ayunos se hacen los miércoles y los viernes. Así que, hermanos, hay que ponernos las pilas. Hay que tomar conciencia que somos eternos, hay que trabajar por nuestra salvación. Cada acción buena que hacemos, estamos trabajando por nuestra salvación. Cada acción mala que hacemos, está trabajando por nuestra condenación. Así que, hermanos, a trabajar por nuestra salvación. Amén. Que la sangre del Padre Celestial derrama una nueva porción de tu Espíritu Santo sobre estos hijos tuyos. Ven espíritu de amor, espíritu de fe, espíritu de sabiduría, espíritu de entrega, espíritu de generosidad, espíritu de amor. Ven sobre cada uno de estos corazones. Bendice sus hogares, bendice sus familias y acrecienta cada vez más nuestra fe para vivir y llevar esa luz a nuestros hermanos que viven en tinieblas y en sombras de muerte. Te lo pedimos, Padre Celestial, en nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que nos protejas tanto como la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios los bendiga, Señor Padre. Gracias. Un aplauso.